Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el caso clínico de la historia multidimensional. Un reporte de caso de carcinoma de células renales de patrón sarcomatoide. Nuestro grupo está integrado por Sofía Lozano, Brian Cubillos, Daniela Zamacá, Gonzalo Ruiz, Lady Lorena Rivera y quien les habla, Claribel Ortiz. Como les mencionaba, en nuestro caso se trata de carcinoma de células renales de patrón sarcomatoide. Siguiente. Bueno, nuestro paciente se va a llamar MASS, de 68 años, de Sogamoso, Boyacá, residente en Bogotá, ocupación pensionado y su acompañante, la esposa. El motivo de consulta: vengo por los resultados de la biopsia del tumor que me sacaron. Enfermedad actual: cuadro clínico que inició hace 5 años con la realización incidental de una ecografía de vías urinarias donde se documentó una lesión renal derecha menor de 8 milímetros valorada con BACAF, que resultó negativo. Continuó en seguimiento periódico sin variaciones hasta el 2011, cuando se encontró un incremento ponderal mayor del 50% con cambios en la clasificación Bosquiak, 80, 87, 82 milímetros, motivo por el cual fue llevado a nefrectomía radical el 24 del 04 del 12, donde se encontró una lesión de 1.20 gramos de 18 por 13 por 12.5 centímetros, compatible con un carcinoma de células renales con componente sarcomatoide del 90% y de células claras variedad papilar del 10%. Además, se encontró infiltración del tejido adyacente, compromiso focal del borde de sección y trombomural intravascular a nivel del hilio renal con extensa invasión perineural y linfovascular. La inmunohistoquímica demostró captación para AE de 1/3, bimentina de CD de 10 y focal para actina. También negativa para EMA y desmina, radiografía tomada el 09 del 03 del 12 con un nódulo pulmonar y TAC del 17 del 04 del 12 con múltiples imágenes nodulares, 11 en el lado derecho y 10 en el lado izquierdo con diámetros entre 4 y 7 milímetros y remiten para manejo integral. Bueno, en revisión por sistemas, entonces en síntomas generales, el paciente refería a anemia, astenia, pérdida de peso, niega fiebre. Acá voy a mencionar como lo más alterado. Entonces, en cuanto a la nariz, refiere rinorrea, la boca refería a serestomía, halitosis, niega cialorrea, adenofagia, difagia. Respiratorio, refiere disnea, niega dolor, tos, expectoración, niega, hemoptisis también niega. Y en cardio refiere palpitaciones. En digestivo refiere estreñimiento. Geniturinario refiere nicturia, hematuria, niega disuria, niega polaquiuria, orina fétida, turbia y secreción uretral, negativos. En osteomuscular refiere mialgias, dolor lumbar de 10/10, sin atenuantes. Refiere también a artralgias y limitación funcional. Neurológico, niega vértigo, insomnio, síncope, convulsiones y parestesias. Y en la piel refiere descamación y resequedad. Como antecedentes personales, en patológicos, reflujo gastroesofágico en tratamiento con esomeprazol y Gaviscon. Hipertensión desde hace 5 años en manejo con los sartán, 50 miligramos día. Transfuncionales, 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Farmacológicos, esomeprazol, Gaviscon, losartán. En alérgicos, niega. Traumáticos, niega. Quirúrgicos, extracción de cálculos renales por laparoscopia. Y en cuanto a los antecedentes familiares, el padre sufrió de cáncer de colon y la madre era hipertensa. Bueno, en cuanto al familiograma, el paciente era hermano de 4 hombres más y 2 mujeres.
tuvo 3 matrimonios. En el primer matrimonio tuvo 2 hijas, en el segundo matrimonio 2 hijos y en el tercer matrimonio una hija. En cuanto al ecomapa, su relación familiar, pues tenía una buena relación con toda su familia, le gustaba compartir con ellos. En cuanto a su salud, era bastante cuidadoso con ella, pero el último año se descuidó con sus controles médicos. En cuanto a la religión, era católico y practicante de ella y le gustaba en sus tiempos libres leer libros, el periódico, viajar, compartir con su familia y amigos. En el examen físico, entonces, continuando con los signos vitales, tenía una tensión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 37.6 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 94%. Pesa 65.5 kilogramos, talla 1,72 centímetros, superficie corporal 1,84, en la cavidad oral, mucosa oral húmeda, con múltiples ulceraciones de fondo blanquecino, sin necrosis, orofaringe eritematosa, al igual que las narinas, y no adenopatías, cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos, bien timbrados, sin soplos ni agregados, murmullo vesicular simétrico, sin agregados. En el abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias palpables, extremidades simétricas con presencia de edema, ya pues por su trastorno que va evolucionando, neurológico despierto, somnoliento y orientado globalmente, juicio y raciocinio normales, lenguaje fluente, domina, repite y entiende órdenes sencillas y complejas, corea pupilar bilateral 3 milímetros con normorreactividad a la luz y acomodación, mínimo déficit focal motor en el brazo derecho y marcha sin apoyo, no signos meningios. En el análisis del caso del problema, entonces un paciente con diagnóstico reciente de carcinoma de células renales, sarcomatoide en progresión pulmonar multifocal, candidato para iniciar tratamiento con el esquema 2GEM, previa realización de su procedimiento, entre ellos la gammagrafía, la alteración a nivel glomerular y colocación misma del catéter implantable. Se da cita de control con resultados del 606 del 12, se explicaron los objetivos de la misma, de la intervención y se dan recomendaciones generales más signos de alarma. En el resumen de datos positivos, entonces encontramos somnolencia, adinamia, astenia, halitosis, hipertenso, lumbalgia, pérdida de peso, disnea, nicturia, hematuria, extracción de cálculos renales por la laparoscopia y antecedentes familiares de SEA de colon. Bueno, en cuanto al resumen de identificación de problemas, signos o síntomas identificados en el paciente. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas que identificamos en el paciente, tenemos lo que es la fatiga severa, la distermia, ansiedad, somnolencia, pérdida de la fuerza, disminución del apetito, pérdida de peso. En la identificación de problemas tenemos lo que es la marcha de lateropulsión, déficit de memoria temprana. Y dentro de los síndromes que agrupamos está el síndrome disneico, síndrome febril y síndrome cerebeloso. Bueno, en cuanto a la contextualización del caso, entonces vamos a tener en cuenta lo que es el periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico tenemos unos agentes que intervienen. En estos encontramos los tóxicos metabólicos, como el tabaquismo, si es fumador social, los fármacos que él ingería, como el losartán, no presenta enfermedades idiopáticas, genéticas tampoco, autoinmunes tampoco, que pudieran pues predisponer a lo que es el cáncer renal.
Acá tenemos el periodo prepatogénico también, entraría lo que es la hipertensión arterial como antecedente de base del paciente y la lesión renal. Bueno, en cuanto al huésped podemos decir que es un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de extracción de cálculos renales por laparoscopia, nefrotomía radical por carcinoma de células renales y metástasis de hígado, cerebro y pulmones. Y en el ambiente, pues la exposición que el paciente presentaba era la ingesta de fármacos como el losartán. Siguiente. Sophie. Bueno, entonces ya el periodo patogénico lo vamos a ver más adelante, pues en una diapositiva mejor explicada. Bueno, ya en cuanto a lo que es el punto de vista histológico, tenemos pues que los tumores renales con carcinomas de células, o sea, se ve más que todo, afecta más que todo las células claras. Entonces, está relacionado con la mutación del gen VHL y han sido descritas mutaciones en otras formas histológicas, aunque no presentan, pues ya es como con menor frecuencia. Entonces, acá podemos ver una imagen donde nos hace referencia a las diferentes células que se pueden ver afectadas en este tipo de carcinoma. Entonces vemos las células claras, el carcinoma papilar tipo 1, el carcinoma papilar tipo 2, cromófobo y oncocitoma. Y pues al lado sería como la frecuencia, los porcentajes y la mutación del gen que se puede haber alterado. Bueno, ya en la etapa clínica de la enfermedad, entonces tenemos que el paciente presentaba una fatiga severa, distermia, ansiedad, somnolencia, pérdida de la fuerza, disminución del apetito, pérdida de peso, hematuria, nicturia, halitosis, astenia, adinamia y lumbalgia. En cuanto a la prevención primaria, entonces le podríamos, pues como antes de que iniciara todo lo que tiene que ver con la enfermedad del paciente, evitar el consumo de cigarrillo, dieta baja en grasas, que sea una dieta hiposódica, que aumentara pues el consumo de frutas y verduras, promover la educación familiar con el fin de evitar complicaciones, o sea, que se estuviera haciendo como los pertinentes exámenes que correspondían, que eran como la ecografía constante y promover el ejercicio. En la protección específica, una dieta equilibrada y detección oportuna de eventos que se pudieran adicionar a la enfermedad. Siguiente. Bueno, entonces el diagnóstico temprano, el diagnóstico se establece pues mediante tomografía renal, ultrasonido y exámenes de laboratorio. En la prevención secundaria tenemos pues que allí o sea, como que se basa en un tratamiento oportuno. Entonces los objetivos del tratamiento del cáncer renal es evitar pues la invasión o la metástasis a otros órganos a otros órganos. Otro objetivo pues entonces es también la utilización de la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y pues el alivio de signos y síntomas que va presentando el paciente gradualmente mediante se va desarrollando aún más la enfermedad. En la limitación del daño tenemos pues la determinación médica si se requiere pues la extracción parcial o completa del tumor o si ha pues afectado su totalidad del órgano y realizar pues la nefrotomía radical. Y pues eso ya se va a determinar es mediante el TNF para saber el estadio en el que se encuentra, qué invasión está realizando, pues ya sería como el que toma la decisión. Y la prevención terciaria se basa ya pues como en la rehabilitación y las medidas paliativas. Bueno, respecto a la comprensión de la situación orgánica, vamos a explicar un poco acerca de la patología o de la fisiopatología que se evidencia pues, en esta enfermedad.
Entonces tenemos que el 75% de los carcinomas tienen mutaciones o silenciaciones genéticas en el gen VHL, como lo decía mi compañera. Este gen es el encargado de codificar proteínas que tienen dos isoformas y tienen las dos isoformas en actividad supresora pues para los tumores. La mayor parte de los genes están regulados por la hipoxia, se controlan por el factor de transcripción que es denominado HIF, que es el factor inducible por la hipoxia, que también a su vez consta de dos subunidades que son alfa y beta. Entonces, como consecuencia, tenemos que en tejido normal el proceso de activación de estas vías va a ocasionar una respuesta adaptativa fisiológica a la hipoxia en las células con función PHIF deficitaria, HIF alfa, no se va a degradar, haciendo que se haga una activación de la HI alfa y se produzca mucho más ARN mensajero. Y por último, estas moléculas como la BEC, la PET, van a activar sus correspondientes receptores con actividad tirosina quinasa y van a llevar a la estimulación de la producción, de la proliferación celular y la angiogénesis, causando pues que hayan más y más células cancerígenas. El micrófono. Gon tiene el micrófono apagado. Los diagnósticos diferenciales orgánicos, tenemos la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, litiasis o cálculos renales, hidronefrosis, adenocarcinoma renal. Y los criterios diagnósticos positivos dentro de esta clínica destacamos los cambios en la coloración de la piel, fasciculaciones musculares o calambres, halitosis, edema, alteración de la función renal, que es filtración glomerular y aumento de azoados, fiebre, adinamia, pérdida de peso, oligoanuria, náuseas, emesis, pérdida del apetito, fatiga, debilidad, insomnio, hipertensión arterial, urgencia urinaria, dolor, disnea, hematuria, entre otros. Bueno, el impacto en la funcionalidad, pues esta enfermedad impactó de manera drástica la vida del paciente, ya que su enfermedad se encontraba en un estadio 4 muy avanzado, por lo que su salud se iba deteriorando cada día más. Sus actividades básicas como bañarse, cepillarse los dientes, comer, caminar, dependían siempre de otra persona para poder realizarlo. Y por otro lado, también pues tuvo un impacto fuerte a su familia, pues ellos veían cada vez el deterioro que presentaba el paciente, por lo que impactaba de manera importante en la salud mental de ellos. En la correlación clínica y paraclínica, entonces vemos un cuadro hemático con unos leucocitos de 8.970, linfocitos de 25.4, vemos también que tenía una hemoglobina de 11.7 y acá vemos ferritina sérica, creatinina en suero y orina de 1.3 miligramos, una fosfatasa alcalina de 67 unidades litro, el nitrógeno úrico y el GUN de 27.4, que estaba elevado, las transaminasas normales y una fosfatasa alcalina de 79 unidades litro. Siguiente.
tenía bilirrubina directa de 0.14, un TAC de tórax con medio de contraste que muestra un compromiso multinodular de ambos campos pulmonares en relación con infiltración secundaria, un TAC renal con compromiso y la biopsia renal, carcinoma de células renales de patrón sarcomatoide. Bueno, ya aplicando las leyes diagnósticas, encontramos 4 leyes. La primera es la ley de lo más frecuente. Esta constituye el 2.6% de las neoplasias malignas en el adulto. Es también la séptima neoplasia más frecuente en el varón y ocupa el 12º lugar en la mujer. Es la causa del 3% de las causas de muerte por cáncer y tiene una incidencia de 1 al 6.5% de los tumores renales. Encontramos la segunda ley, que es la ley de la prioridad, que es descartar la presencia de metástasis a otros órganos y la presencia pues del cáncer. La ley de parsimonia, que son los cambios anatómicos y fisiológicos renales, además de las mutaciones que se dan en su gen, su ADN. Siguiente. Tenemos la ley de Agatha Christie, que tenemos primero la víctima, que viene siendo de los riñones, tanto derecho como izquierdo. Culpables, no está claro cuál es el factor de riesgo que causa las células del riñón se vuelvan cancerosas, porque en sí hay muchos factores de riesgo que pueden afectar y generar este cáncer. Otros afectados pueden diseminar a hígado, pulmones, cerebro y ganglios linfáticos distantes. Y el arma implementada viene siendo la hipertensión arterial crónica que tenía, el factor hereditario del cáncer por parte del padre, el género, porque se da más en los varones, las mutaciones o silenciación epigenética del gen VHL. Bueno, el paciente está en tratamiento con doxorubicina 50 miligramos con hexatabina 1250 miligramos, ondansetron 24 miligramos IV antes de las quimioterapias, la dexametasona 16 miligramos IV también antes de las quimioterapias, el apretitan 125 y 80 miligramos vía oral, cuando se le iban a realizar quimioterapia los días 1 a 3, omeprazol 20 miligramos, el clobetasol tópico, la trazadona de 50 miligramos en la noche, el bisacodilo de 5 miligramos día, enoxa de 40 miligramos, Keprat de 500 miligramos cada 12 y el losartán de 50 miligramos día. Dentro de los diagnósticos tenemos, primero, el diagnóstico sindromático, síndrome febril, síndrome disneico y síndrome cerebeloso. Diagnóstico etiológico, neoplásico. El diagnóstico topográfico y anatómico tenemos el riñón, que es el que se ha afectado. Diagnóstico fisiopatológico, mutación del gen VHL. Y diagnóstico específico, carcinoma de células renales de patrón sarcoideo. Entonces, la afectación es un desbalance que se presenta entre la fuerza interna y externa, que en la mayoría de los casos deja impotente al paciente, lo cual lleva a un deterioro progresivo de la enfermedad y la dolencia. La enfermedad y la dolencia van avanzando hasta presentarse un deterioro progresivo de la funcionalidad orgánica, comprometiendo de forma negativa su entorno próximo. Los entornos próximos afectan de manera acelerada a los órganos y sistemas, llevando a un deterioro acelerado de la enfermedad y la dolencia. Los entornos lejanos están suprimidos de sus propias funciones orgánicas, lo que hará inviable la calidad de vida, por lo tanto, aumentará la cronicidad de la dolencia y la enfermedad. La afectación es total, el paciente no programa, no piensa, planea hacia el futuro los momentos de dolencia, se convierten en un sufrimiento constante que solo tendrá tiempo para aliviar y sopesar la carga del dolor. Siente que ya no es productivo para la sociedad, quizás lo único que le interesa es acabar con ese sufrimiento. La impotencia del médico es enorme de saber que esta enfermedad no tiene cura y su deterioro es progresivo, solo paliativo. El sistema de salud está involucrado en una enfermedad de alto costo versus beneficio. Bueno, por último tenemos el plan integral del manejo propuesto. Básicamente, pues es los fármacos que mi compañera dijo anteriormente. Y como hablamos de plan integral, pues entonces acá debemos hacer referencia al tratamiento no farmacológico, como hacer ejercicio, pues si el paciente está en condiciones de hacerlo. También, también
la alimentación es muy importante para este paciente, pues más que todo para el estadio en el que está, hacer los paraclínicos y también es muy importante dar como unas buenas condiciones de vida, un buen cuidado paliativo a este paciente porque algunos de los deberes de nosotros pues, o de los médicos es que el paciente pueda tener una buena calidad de vida pues mientras está en esto. Entonces se puede remitir hacia el manejo del dolor o hacia los diferentes cuidados paliativos que podemos encontrar.